Esto es Real con Gonzalo Oliveros. Asking for a Friend se llama la canción que están escuchando esta mañana. Por supuesto, son los Foo Fighters que se presentan hoy en la Ciudad de México. Se presentaron en Monterrey ayer en la noche junto con Queens of the Stone Age, hasta donde recuerdo, bueno, antier, porque estuvieron con Jenny Beth y ayer estuve yo con Jenny Beth en la Ciudad de México. Bienvenidos a Real, ya presentaré la entrevista en un momento más para que todos estemos en la misma sintonía, aunque me esté volando ahora sí el dicho. Comencemos con lo que todo el mundo quiere saber, ¿verdad? Que es el caso Salinas. Soy Mr. Arias Guerra. A favor del proyecto. Soy Mr. Espinosa Betanzo. A favor. Soy Mr. Ríos González. A favor. Soy Mr. Esquivel Moza. Con el proyecto. Soy Mr. Batres Guadarrama. A favor. Soy Mr. Ortiz Alfa. A favor. Soy Mr. Figueroa Mejía. A favor. Soy Mr. Guerrero García. A favor. Soy Mr. Presidente Aguilar Ortiz. A favor del proyecto con los ajustes que va a hacer el ministro ponente. Soy Mr. Presidente, le permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta del proyecto. Gracias, secretario. Ajá. En consecuencia, se tiene por... En consecuencia, todos los asuntos que tenían que ver con Grupo Salinas, todos, absolutamente todos, curiosamente, decidieron enlistarlos el día de ayer, día del cumpleaños de el señor López Obrador, y darles palo a Grupo Salinas. Absolutamente todos le dieron palo. Con todo y enredos, por supuesto, por parte de los ministros. Sí, creo que sería lo procedente. O sea, después del haberse revocado el autoadvisorio, pues prácticamente lo demás ya no tiene validez. ¿Alguna otra consideración? Pues con ese ajuste, ministra. ¿Cuál ajuste? El de dejarlo O sea, sin materia, no desechando, sino sin materia. O sea, todo el mundo está de acuerdo en que Eso es lo quede que... sin No, materia. ahorita todavía vamos a sí, en cuanto someterlo lo a votación. voten, Todavía estamos... Yo me sujeto a lo que decida la mayoría. Muy bien. Secretario, entonces con la consideración que se ha hecho sobre el proyecto en el sentido de que tomemos en cuenta lo resuelto en el recurso reclamación 528, se dejaría sin materia el asunto. Así, para que vayan escuchando ustedes. Por supuesto que Grupo Salinas no se quedó callado, sino que mandó un comunicado diciendo esto no se acaba hasta que se acaba. Eso es lo que dice el grupo cuyo presidente del Consejo de Administración es Ricardo Salinas Pliego. El día de ayer sacó un comunicado que, si me permiten, voy a leer a continuación. Como ya le habíamos anticipado, el día de hoy, es decir, ayer, los ministros de la espuria Suprema Corte asestaron el golpe fulminante a la justicia y el Estado de Derecho en nuestro país. En una decisión violatoria de nuestros derechos humanos, desecharon los argumentos de Grupo Salinas, obedeciendo al pie de la letra las instrucciones dictadas por el Ejecutivo Federal. Los ministros del acordeón omitieron deliberadamente analizar el fondo jurídico y considerar el evidente acoso político en nuestra contra y desecharon el litigio público más relevante de la historia reciente del país. Más de 12 años de procesos judiciales, 285 menciones en contra nuestras en las conferencias matutinas de López Obrador y Sheinbaum, campañas millonarias de desprestigio, hostigamiento administrativo permanente y un violento linchamiento mediático contra nuestro presidente fundador, Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Todo esto no es casualidad. Lo advertimos hace mucho, dice Grupo Salinas. Los ministros que tomaron estas decisiones fueron impuestos mediante una reforma judicial autoritaria, cuya farsa electoral, en la que votaron menos del 8% de los mexicanos, fue diseñada y orquestada por Morena. Y termina por decir Grupo Salinas en este comunicado que les estoy leyendo esta mañana: las resoluciones emitidas en esta instancia nos obligan a acudir a otras vías, incluso en el ámbito internacional, con el propósito de asegurar la plena garantía y protección de nuestros derechos humanos, exigiendo la eliminación de los cobros dobles inconstitucionales y las multas desproporcionadas, exhibiendo ante los ojos del mundo todas las pruebas de la persecución política sistemática en contra del señor Salinas Pliego y del autoritarismo de la llamada Cuarta Transformación. Seguimos esperando la respuesta del SAT a nuestras solicitudes para que cuantifique el monto de nuestros créditos fiscales. Pues ya se las pasaron a Reforma. Reforma esta mañana dice que Grupo Salinas debe 50,000 millones y que tendrá que pagar en cuanto se notifique al grupo. Primero tiene que notificar la Corte al SAT la resolución en firme. Luego tiene que notificar el SAT al Grupo Salinas y tendrán que llegar a un acuerdo de cómo quieren pagar. ¿Completo? En abonos chiquitos, dice Reforma, en 36 mensualidades, o si acaso tendrán que embargar. Obviamente, las voces del obradorismo están muy contentos con eso, comenzando por no solo la presidenta de Morena, Luisa Alcalde,
en donde una y otra vez dijeron el día de ayer que con esto se acababa la época de privilegios, así lo dice, sino también la presidenta Sheinbaum. Escuchemos un momento, si me lo permiten, a Sheinbaum el día de ayer en el Estado de México. Transformación. Les decía que venía una campaña tremenda, o ha habido una campaña tremenda, pero salimos a la calle y la gente está contenta. Y mejor que paguen sus impuestos en vez de andar pagando campañas, ¿verdad? Eso sí, nada de autoritarismos. Nosotros creemos en la democracia, creemos en las libertades. Pero como decía Juárez, nadie ni nada por encima de la ley. Quienes defendemos el Estado de Derecho somos los que estamos gobernando. Lo primero que defendemos es el Estado de Derecho, son las leyes. Y defendemos también los derechos del pueblo de México. Por eso me da mucho gusto estar con ustedes. Nunca nos vamos a separar. No solamente de quien inició el movimiento de la Cuarta Transformación, sino que no hay divorcio entre pueblo y gobierno. Somos un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. ¡Que viva Tecámac! Bueno, yo no sé si sea tan cierto esto, porque de que están bastante preocupados por lo que puede suceder el día de mañana en el Zócalo capitalino. Ahí están las imágenes de que ahora ya no solo pusieron las vallas anticiclónicas, sino de estos bloques de concreto para evitar que lleguen al Zócalo. Bloques de concreto para evitar que la gente llegue al Zócalo capitalino. No, bueno. Ya no solo es Salinas Pliego, le tienen miedo a todo mundo. Y claro que esta mañana la presidenta no perdió oportunidad para hablar del caso Salinas. Estoy esperando que termine de pasar el video, que se escuchaba al fondo, no crean que no. A ver si lo transmito hacia acá, para que efectivamente se los pueda poner lo que dice la presidenta a partir de la resolución de la Suprema Corte. Solo recordemos una cosa. Durante años, el expresidente López Obrador decía que era un asunto judicial y hablaban de cantidades que iban de los 7 a los 18,000 millones de pesos. A partir de que la línea editorial de Fuerza Informativa Azteca y los tweets de Ricardo Salinas Pliego se comenzaron a ser mucho más críticos hacia la presidencia de López Obrador, estas cantidades se fueron, primero dijeron que 32, luego que 74 y ahora bajaron a 48, casi 50,000 millones. Solo para que vayamos más o menos entendiendo en dónde estamos parados. Para comenzar la sesión de preguntas, tras de presentar pues una serie de acciones para rescatar, dijeron ellos, para rescatar a Tulum, la presidenta Sheinbaum pues abrió la sesión y ahí habló con los reporteros. Entonces permítanme entrar a ver si les puedo poner esa parte. Muy Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos, a todas. Armando Gama de Canal 11. Sobre esta pues estrategia para garantizar la autosuficiencia alimentaria. No, eso no. Quiero lo otro, por favor. Fíjense. Dice, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió diversos asuntos relacionados con empresas que impugnaron créditos fiscales determinados por la Autoridad Hacendaria Federal, derivados del impuesto sobre la renta correspondiente a los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2012 y 2013, así como sobre la posibilidad de deducir pérdidas por la venta de acciones. Adelante. Fíjense, esto es muy importante, porque no es que la Corte de pronto decide sin haber antecedentes. Estos juicios de amparo, dice, en todos los casos, las empresas inconformes acudieron primero ante la autoridad administrativa. Mucho de esto pasó incluso antes de que llegara el presidente López Obrador. Porque si se fijan, otra vez, regrésate arriba, son
Ejercicios fiscales del 2008, 2009, 2010, 2012 y 2013. ¿Cuándo llega el presidente López Obrador? 2018. Nosotros en el 2024. Entonces, estos son créditos fiscales de aquella época. Si ni siquiera son de cuando inicia la Cuarta Transformación, sino son muy antiguos. ¿Qué es lo que hace quien recibe estos, o a quien se le hacen esos créditos fiscales por parte de la autoridad fiscal? En todos los casos, las empresas inconformes acudieron primero ante la autoridad administrativa, mediante recurso de revocación que fueron resueltos en su contra. Primer paso. Segundo paso, interpusieron demandas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual confirmó la legalidad de los créditos fiscales. Es decir, hubo un segundo paso al Tribunal Administrativo y dice, no, no tiene razón el particular, tiene razón la autoridad fiscal. Después de ello, promovieron juicios de amparo directo que también fueron negados por los tribunales colegiados. Una siguiente instancia. Finalmente, las empresas presentaron recursos de revisión que llegaron a la Suprema Corte. O sea, estamos hablando de que ya otras autoridades, primero la propia autoridad fiscal, después el Tribunal de Justicia Administrativo y luego tribunales colegiados, le habían negado a los particulares, a las empresas del Grupo Salinas, es decir, todos estos tribunales le dijeron, no tienes razón, tiene razón la autoridad fiscal. Finalmente se van a la Corte. En 4 asuntos, la Corte determinó que los recursos de revisión en materia fiscal solo pueden admitirse cuando se plantean temas de relevancia constitucional. O sea, la Corte dice, bueno, ya resolvieron otras instancias del Poder Judicial. Entonces, si vas a la Corte es porque hay un problema constitucional, no directamente relacionado con lo anterior, porque ya resolvieron las otras instancias. O de derechos humanos con un interés excepcional, conforme al artículo 107 de la Constitución y a la Ley de Amparo. En otros 3 casos, súbanlo tantito, la Suprema Corte consideró que los recursos de revisión interpuestos por las empresas no debieron admitirse a trámite. Es decir, originalmente no deberían de haberse admitido en la Corte, ya habían resuelto otros tribunales, porque no tenían que ver directamente con lo que resuelve la Corte. Por las empresas no debieron admitirse a trámite, pues los temas discutidos ya han sido resueltos previamente en criterios obligatorios del propio tribunal. La Corte señaló que los asuntos analizados, como la deducción de pérdidas por ventas de acciones o la aplicación de reglas del régimen de consolidación fiscal, no presentan cuestiones nuevas ni de relevancia constitucional. Por ello, determinó revocar los acuerdos que habían permitido que esos recursos de revisión siguieran su trámite al no cumplirse los requisitos de procedencia exigidos. Adelante. Con estas resoluciones, la Suprema Corte reafirma su compromiso con la legalidad, la certeza jurídica y la correcta aplicación de las normas en materia fiscal, fortaleciendo así su papel como garante de la justicia constitucional en México. Entonces sí es importante que se conozca, porque el argumento es que hay un autoritarismo, que hay una acción política, que hay una consigna a la Corte, y la Corte lo que dice es, no, ya pasaron un proceso, otro proceso, otro proceso, otro proceso, y no, la Corte resuelve que no es procedente lo que presenta este grupo empresarial. Entonces, en realidad lo que hace la Corte es desechar 7 recursos a estos grupos. Los desechó. Los recursos que había interpuesto este grupo empresarial que representa a varias empresas, los desecha.
Entonces deja válida pues lo que fue en su momento la decisión del SAT. Eso es lo que resuelve la Corte. Entonces quedan firmes las sentencias. Eso es lo que resuelve la Corte. Entonces es importante leer incluso la resolución que todavía no notifican al SAT, evidentemente, pues tiene que venir primero una notificación de la Corte al SAT y luego pues ya se entra otro procedimiento. Pero es importante decir que fueron varios procesos, fueron en algunos casos 15 años de litigios que llegaron en su momento a la Corte antes de que se eligieran a los ministros y la Corte los dejó congelados, no quería decidir. No es ni siquiera que hubiera decidido en contra o a favor, sino que los deja congelados, llegan a la Corte, los admiten y después los congelan, no resuelven, los dejan dentro de un cajón y finalmente la Corte hoy lo que dice es desechamos los recursos que presenta este grupo empresarial. Muy bien, prácticamente esto significaría que no hay pretextos para no pagar. Pues ahora viene otro procedimiento, eso es importante también que se sepa. Ya vamos a pedirle a Hacienda que pueda venir a explicar los procedimientos, están fijados todos los procedimientos posteriores, primero pues se notifica. Si paga, bueno, pues ahí se resuelve el asunto. Si no paga, pues entonces tiene que venir una serie de procedimientos que son parte pues de un proceso jurídico que tiene que cumplirse. Muy bien, Presidenta, muchas gracias. En otro tema, se acerca ya la pues marcha del 15N convocada pues por esta generación Z. El compañero que apenas Bueno, vino. con eso es suficiente sobre este caso. No, no es suficiente porque siguió hablando la presidenta Sheinbaum al respecto. No crean ustedes que se quedó ahí. Yo solo quiero decir varias cosas porque creen que uno es idiota. Punto número 1, esta historia de que estaba guardado en un cajón es una completa mentira. Todavía el 31 de julio del 2023, López Obrador, en respuesta a una pregunta que le hizo la reportera de la revista Proceso, esta mujer llamada Dalila, si mal no recuerdo, dijo, ya salió una resolución de 2,000 millones y ya pagó Salinas y va a pagar otras más. Y de pronto, cuando el 1 de marzo comenzó la crítica a los libros de texto comunistas, hoy me decía la señora Orozco de Periódico Mural que no era una persecución ni una censura. No, claro que no. No lo digo yo, la Sociedad Interamericana de Prensa, de hecho, está viendo esto. Está muy claro que va un poco más allá. La CIP expresa su preocupación por el contexto en el que se desarrollan los litigios que involucran a TV Azteca y empresas del Grupo Salinas en México. Esto con la resolución que sacó la Suprema Corte en contra de los 7 amparos promovidos por Ricardo Salinas. Observa que el tratamiento público del caso puede generar un entorno adverso para el trabajo de los medios de comunicación, específicamente para Fuerza Informativa Azteca y ADN Noticias. Según información difundida por la televisora, los procesos fiscales se han desarrollado en paralelo a expresiones públicas que cuestionan la labor del medio y de sus periodistas. La CIP dice que existe el riesgo de que contiendas legales se interpreten o utilicen de manera que afecten la autonomía editorial o inhiban la cobertura informativa. Pues no solo tendría que decirlo la CIP. Miren, solo tendríamos que revisar, así de ser un pequeño chapuzón, a cuáles fueron las expresiones de los medios pagados el día de ayer en redes sociales hacia la resolución de la Suprema Corte de Justicia, como este que les voy a poner en este preciso instante. ¿Expropiable Televisión Azteca o Electra o las dos? A ver, sí, pero aquí me va a salir el abogado que llevo adentro, aunque no yo. De acuerdo, de eso se trata, bien, Federico. En realidad es mucho más sencillo recordar que el servicio de televisión es un servicio público concesionado. ¿Por qué? Porque se transmite a través del espectro radioeléctrico, las ondas ahí en el aire. Y es propiedad inalienable de la nación. Así es. Entonces,
Ojo, ese es el mismo régimen que tenían las concesiones de petróleo. Los viejitos del Águila decían que no era cierto, que ellos eran propietarios hasta el infierno, pero la Corte dijo, no, esto es una concesión. Y usted tiene que cumplir con las reglas de la ley. Ahora, en aquella época discutimos las reglas laborales, usted tiene que darle sus derechos a los trabajadores. Aquí les están diciendo una cosa más importante todavía, perdón por ser estatista y no laborista, que es usted tiene que pagar impuestos. Entonces, más que expropiación, es simplemente retiro de la concesión, y en el sistema mexicano, tú retiras la concesión y en automático, para que el servicio público, que es de interés de todos, que se siga dando, tú te quedas en automático con todos los elementos con los cuales se prestaba el servicio. ¿Me explico? Sí. Por eso a los empresarios les suena que eso es que les quiten las cosas y que es una expropiación, pero en realidad es quitarles la concesión. Ahora bien, sí, eso podría pasar. Ay, la gente es muy estúpida y se dice abogado. A ver, por principio de cuentas, vamos a hablar las cosas como son. Resolvieron todo el día del cumpleaños de Andrés Manuel López Obrador. Todo lo resolvieron diciendo que no había nada meritorio ni nada que demostrara que había otro tipo de relevancia, cuando entre los nuevos amparos que estaban está esta persecución clara que se hace desde la palestra de Palacio Nacional en contra de Salinas y su grupo de comunicación. Está esta forma muy clara de utilizar medios públicos para cuestionar la línea editorial de Azteca. Solo vuelvo a decirles, no se nos olvide que Grupo Salinas es un particular, no es el Estado. Hemos visto durante los últimos años al Estado perseguir a un particular, muy vocal y que mucha gente no lo quiere y que efectivamente sienten que puede ser un empresario abusivo, lo que ustedes quieran. No se trata de simpatías o antipatías para Salinas Pliego. Es el uso sistemático del Estado en contra de un empresario y sus medios de comunicación por una línea editorial crítica. Que no les gusta la línea editorial y dicen que tiene que ver específicamente con lo que debía de sus impuestos. Perdón, ¿hay una cosa que se haya dicho en los noticieros de Azteca que no sea cierta? ¿No está la inseguridad en niveles tope en el país? No, hay problemas en el abasto de medicamentos, no, la educación es para adoctrinar a los niños y no para ayudarles, no, la infraestructura está tirada a la calle, bueno, ni siquiera porque ya ni calle hay, no hay obras que no sirven para nada, solo por decir algunas cuantas cosas que me vienen a la mente. Entonces, no se trata de si te cae bien o mal Ricardo Salinas Pliego, se trata de cómo se ha utilizado a Salinas Pliego para dar un escarmiento a cualquier persona que puede estar lejos en contra del poder. Ahora, para ponerles un ejemplo, los caminos artesanales tienen en el presupuesto de este año 3,000 millones de pesos. Si la deuda, por decir algo, es de 30,000 millones, por decir algo, pues son 10 veces el presupuesto de los caminos artesanales. Por poner un ejemplo, es hipotético, no tiene que ver. Si, ¿qué otro? Por ejemplo, lo que estamos planteando de todos los programas de bienestar para Michoacán son alrededor de 30,000 millones de pesos. O sea, son montos muy significativos y se fueron elevando. Eso también es importante, porque por ahí hay un video donde dice que era un monto hace tiempo. Mientras más se tardó en pagar, más multas hay. O sea, si hubiera pagado hace 15 años, era un monto. Si hubiera pagado hace 10 años, era otro monto. Si hubiera pagado el año pasado, pues era otro monto. Si hubiera pagado el año antepasado, pues era menos. Pero así es la ley. No es un asunto particular para una empresa. Mientras más te tardes en pagar, más multas hay. Entonces, es importante que se conozca eso.
y se van acumulando esas multas. Y el Código Fiscal también permite que se quiten las multas. Creo que se le olvida decir eso a la presidenta. Y más aún cuando se está en un litigio en donde el responsable no es el particular, sino la justicia mexicana. Entonces solo vamos entendiéndonos. Dice que cada camino son 10,000 millones, es lo que estaba. No, 3,000 millones. ¿Saben cuánto gasta el gobierno al día? 30,000 millones. Al día. El gobierno federal está gastando 30,000 millones de pesos. Es decir, que lo que debe Grupo Salinas, según lo que dijeron ayer en la corte, es día y medio de gasto del gobierno federal. Así que dejémonos de estas historias en donde nos dicen que lo están haciendo por el bien del presupuesto público y digamos las cosas como son. Es parte de la persecución que hay contra quien piensa distinto. Quien sea. Quien se salga del redil. No vaya a ser que lo maten y le echen la culpa, como hizo el día de ayer Gerardo Fernández Noroña hacia Carlos Manso. Bien. Entonces, nosotros, todos los ciudadanos, tenemos miedo de que hacia un presidente municipal lo mataron y creo que deberíamos de saber cuál es su planteamiento acerca de las políticas públicas para la seguridad nacional, y si se ha planteado esto, usted como senador de la República y ha hablado con la presidenta. Bien. ¿Cuál es tu nombre? Marcos. Marcos. A ver, la pregunta que hizo Marcos es seria, respetuosa y de un tema del momento. No hay ninguna duda que el asesinato de Carlos Manso ha conmocionado la opinión pública nacional. No hay ninguna duda que ese asesinato es un reto del crimen organizado al Estado mexicano. Lo hicieron a la luz del día, o sea, la noche a la luz del día, en un evento público importantísimo, el 1 de noviembre, y ahí fue ejecutado el presidente municipal de Uruapan. Mi compañero diputado, en la pasada legislatura. Yo estuve varias veces en Uruapan. A ver, por supuesto, ahí hay muchas interrogantes. Voy a empezar con las cosas más que más la van a hacer que otros, pero ya saben que yo soy profesor. Carlos Manso decidió que su seguridad personal recayera en la policía municipal. Estamos llamando eso. ¡No es cierto! Había 18 elementos de la Guardia Nacional que Carlos Manso no los quiso en su círculo inmediato. Silencio, hay que escuchar. Escucho la pregunta con todo respeto. Reconozco la gravedad del hecho. Ya lo seguido, si no les gusta, gritan. Pues Carlos Manso no aceptó en su círculo inmediato a la Guardia Nacional. Perdón que lo diga, pero así fue. Y el grupo que lo cubría de la Policía Municipal. Este imbécil, perdónenme, no, he dicho muchas veces que este es muy inteligente, Fernández Noroña. Ya rayó de la locura a la imbecilidad. Supongamos por un momento que Carlos Manso no haya sido el que no aceptó que estuviera la Guardia Nacional al lado por la enorme desconfianza que le daba que fueran cómplices del crimen organizado. Y entonces la Guardia Nacional, ¿por qué no lo reportó desde un inicio? ¿Por qué no reforzó el perímetro, como dicen, de seguridad de Carlos Manso? El gobierno de México y los psicofantes como Fernández Noroña ahora deciden que esa es la manera en la cual van a zafarse. Se van a zafar diciendo que Manso fue el culpable de lo que le pasó. El culpable de su desgracia es el alcalde de Uruapan, según Gerardo Fernández Noroña y el oficialismo, que primero dijeron que era su amigo, luego dijeron que estaba cerca del PRI y del PAN, y ahora dicen que pues era un idiota que no sabía que lo iban a matar porque no sabe dar seguridad su equipo personal. Les tengo noticias, y tampoco la Guardia Nacional. Ayer dio una conferencia de prensa Grecia Quirós, la nueva alcaldesa de Uruapan, viuda de Carlos Manso, y habló sobre el plan de seguridad del Plan Michoacán. Sí, ahorita hubo un despliegue del ejército, parece de la Marina,
Ahorita ellos traen un plan que es generalizado para el estado de Michoacán. Yo les pedí que traigan un plan específico para Uruapan. Entonces, en eso se acordó la reunión del día de hoy, que va a haber un plan específico para la región de Uruapan. Pues ojalá y así sea y haya un plan para Uruapan y para todas partes. La alcaldesa continúa hablando sobre lo que pasa alrededor. García Harfuch, sobre qué sucedió, quién es el homicida, algo le dijeron, exigió que se lo dijeran, cómo van las investigaciones, le dieron algún adelanto. Sé lo que ustedes saben, lo que se ha dado a conocer, que esta persona era de Paracho, que se había ausentado de su hogar hace una semana. Es lo único que yo sé. Y que en ese momento iba acompañado de otra persona. ¿No le dieron otro avance? Hasta ahorita no he tenido... ¿No les exigió? Sí, eso, claro que sí, eso no hay día que no lo haga. Que yo necesito saber, que Uruapan necesita saber, que México necesita saber quién fue o quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato de Carlos. Porque bien sabemos que Carlos le estorbaba a mucha gente, pero que es específicamente a ciertos personajes. Tiene toda la razón, la alcaldesa de Uruapan. Muchos se preguntan si la alcaldesa u otros miembros del Movimiento del Sombrero van a participar en las diversas marchas que se darán el día de mañana. Quienes estamos encabezando esta marcha. Habrá muchos ciudadanos, estoy convencida, que van a marchar en protesta para la justicia de la muerte de Carlos Manzo. De eso estoy convencida. Pero también creo que va a haber muchos otros actores, quizás maestros, otros sectores de la población, pues que están inconformes con el gobierno federal y que van a ir a hacer sus manifestaciones. Entonces, en primera decirles eso, que nosotros no estamos encabezando, pero que sí estén conscientes que hay mucha ciudadanía neta, transparente, que va a querer ir a caminar por las calles en señal de protesta de lo sucedido aquí en Uruapan. Eso no me cabe la menor duda. Presidenta. Ella es la alcaldesa y viuda. Ella es la que deja ver que el movimiento continuará, que no se van a quedar atrás, que no se van a arredar, no se van a achicopalar, no se van a acobardar como quisieran muchos a partir de la manera en la cual tratan a la sociedad mexicana, intentando a partir del amedrentamiento callarlos ante los enormes errores que está teniendo esta administración. Mañana se espera la marcha pese a todo. Y por eso llama poderosamente la atención cómo pintan enfrente de Palacio, en esta valla anticiclónica, narcoestado. Una marcha que iba a ser de jóvenes se ha convertido en una marcha multitudinaria de mexicanos inconformes con lo que está pasando hoy en día en el país. Y ahí, la gente pintando frente a Palacio Nacional lo que es evidente: un país gobernado por el narcotráfico con la omisión o la complicidad de los regímenes tanto federal como estatales, en donde en esa omisión o complicidad la muerte ronda por las calles, por las carreteras, por los establecimientos, en donde los productores de limón y aguacate, bueno, de todo tipo de agricultura que se da en el país, tienen que sufrir ante el derecho a cobro de piso. Las mujeres no pueden salir porque pueden ser desaparecidas, los hombres convertidos en sicarios y el gobierno aplaudiéndose solo. Ah, me faltó una cosa: el gobierno persiguiendo a quienes convocan a la marcha. No se olviden de esa parte. Hoy salí en la mañanera. Justo aquí hablaron de mí. ¿Y por qué hablaron de mí? ¿Acaso cometí huachicol fiscal como los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Acaso soy el cabecilla de una banda del crimen organizado? No. Hablaron de mí porque hablé sobre la marcha de la generación Z que viene este sábado, a la que todos debemos asistir. Arturo Herrera,
simpatizante de Ricardo Salinas Pliego y colaborador de la derecha Diario México. Este último medio promueve desinformación y también moviliza esta marcha. Ustedes imagínense, están usando recursos públicos para difamar a su servidor y a otras personas que critican al gobierno. Ojalá un día veamos una mañanera donde señalen a los líderes del crimen organizado y anuncien que los están persiguiendo a ellos y no a nosotros. Pero por desgracia sabemos que eso nunca va a pasar, porque el narco y el gobierno ya no son dos estructuras separadas, son exactamente lo mismo. O sea, nos tratan a nosotros como si fuéramos los culpables de su baja popularidad, de que les esté yendo mal, pero no, nosotros simplemente les estamos señalando lo evidente. Si quieren que la gente no marche y no los critique, pues hagan su trabajo, protejan a la ciudadanía, persigan a los narcos, no nos persigan a nosotros. Si no hubieran dejado que se muriera Carlos Manso, nada de esto estaría pasando. El gobierno mexicano no está haciendo su trabajo y en lugar de reconocerlo y ponerse las pilas, se está dedicando a atacar críticos. Pero sepan, no nos vamos a callar porque ya nos hartamos de esta situación de México, ya nos hartamos de esta porquería de país donde los buenos son asesinados. Para mí es una medalla, es un premio que me mencionen una bola de lacras, de narcos y de corruptos. Nos vemos este sábado en la marcha. Bueno, ahí está Arturo Herrera, que mucha gente lo conoce y lo han atacado desde hace tiempo. Ahora está preparándose para en 2 semanas confrontar de nueva cuenta a Sabina Berman, otra innombrable en la Feria Internacional del Libro, pero no es el único. Porque Herrera, como sea, se ha convertido en un tiktokero, en un tuitero muy connotado y que deja muy claro cuál es su sesgo ideológico. Hay otros que una y otra vez han demostrado que no tienen ningún sesgo, pero que están como críticos que se debe de ser del gobierno a favor de la ciudadanía. Edson Andrade, entre ellos, se quejó de haber salido en las pantallas de la mañanera el día de ayer. La presidenta Claudia Sheinbaum me expuso a mí y a otros jóvenes como si fuéramos criminales en su conferencia mañanera de hoy, y todo por el simple hecho de utilizar nuestras redes sociales para invitar a la marcha de jóvenes de la generación Z este sábado 15 de noviembre. La responsabilizo directamente de cualquier cosa que pueda pasarme, porque me expuso en un país donde el crimen calla a las voces que lo denuncian, como pasó con el alcalde de Uruapan, Carlos Manso, porque nos expuso en un país donde quienes más desaparecen somos los jóvenes. A mí no me protegen las vallas ni el ejército. Presidenta, no se cansa de decir que México es el país más democrático del mundo. Pero ¿cuándo ha visto usted democracias en las que el presidente ponga en el paredón la foto de las personas que se manifiestan? Ojalá usara los recursos y el tiempo que utiliza para investigar a jóvenes críticos, para investigar a los criminales, para encontrar a los más de 50,000 mexicanos que han desaparecido desde que su partido gobierna. Porque si lo hiciera, estoy seguro que el país sería muy diferente a como es hoy. Que le quede bien claro, presidenta, no nos va a intimidar, no me va a intimidar. La marcha de este sábado es solo el principio del movimiento de los jóvenes. Y no tenemos partidos, no tenemos colores, no tenemos un líder y mucho menos tenemos financiamiento. Investigue bien, presidenta, porque yo no he militado ni milito en ningún partido político. Y mucho menos he sido candidato a absolutamente nada y por ningún partido. Le recuerdo que quien tiene repleta las filas de priistas, de panistas, de impresentables y de corruptos es su partido Morena. Presidenta, no va a tener la comodidad de nuestro silencio, ni usted ni los criminales a los que protege. Nos vemos este sábado a las 11 de la mañana en el Ángel de la Independencia. Presidenta, quédese en Palacio Nacional y escuche lo que los jóvenes tenemos que decirle. También somos pueblo, no huya, sea valiente. No estoy diciendo ninguna mentira, Edson Andrade. Imaginen por un momento que ser ustedes, yo sé que el público que me escucha es público que tiene más allá de 20 años o de 30 años y estamos por allá de los 40 o los 50, pero que sus hijos sean mostrados en una pantalla que tiene una repercusión enorme porque está al lado de la presidenta y lo señalen por ser instigadores de una marcha en contra del gobierno y que la fuerza del Estado les esté cayendo encima. Perdón, lo mismo que Salinas Pliego, solo que aquí 1000 veces más, porque Salinas Pliego tiene su dinero, su popularidad, sus medios de comunicación, sus empresas para defenderse. ¿Qué tiene Edson Andrade? ¿O qué tienen estos otros tiktokeros para defenderse? En México sí existe libertad de expresión, a menos de que digas algo que no le gusta a Claudia Sheinbaum. Mira esto. Las manifestaciones en nuestro país son libres. Nosotros estamos de acuerdo con la libertad de expresión, la libertad de manifestación. Si hay jóvenes que tienen demandas, que me parece muy bien que se manifiesten. Y aquí nos surge una duda genuina. ¿Por qué si existe libertad de expresión y libertad de manifestación,
¿Por qué contratar a un especialista en redes sociales para que salga a exponer a todas las personas que están haciendo contenido acerca de esto? Mira, que este supuesto experto lo único que salió a hacer fue a dar nombres de cualquier persona que estuviera alzando la voz en contra del gobierno. Así es, miren, aquí estamos nosotros. En un país donde asesinan periodistas que alzan la voz, que hacen notas incómodas en contra del gobierno, alcaldes que luchan contra el narcotráfico. ¿En serio el gobierno pensó que era una buena idea exponer a todos los creadores de contenido que levantan la voz por México? Y espérate que hay más. Compra de comunidades digitales. Se detectó que más de 20 comunidades que hablaban de temas diversos ajenos a política comenzaron a hacerlo. Estas comunidades ahora publican con relación al movimiento Generación Z, Carlos Manso y contra la Cuarta Transformación. Básicamente lo que salieron a decir es quejarse de que cuentas que no habían subido contenido político salieron a alzar la voz por lo de Carlos Manso, salieron a alzar la voz por la situación en la que está el país. Yo no entiendo en qué momento un mexicano tiene que tener una cuenta de política, tiene que estar verificado en Twitter para dar su opinión al respecto de lo que está pasando en su país. Y aquí hay un primer punto que llama la atención. Influencers que cambian de tema a partir de una comunidad que ya tenían construida. No son influencers que un día decidieron hacer contenido de política, no son influencers del PRIAN, no son influencers lucrando la tragedia, son personas realmente desesperadas por lo que está pasando en el país. 60 homicidios dolosos, 40 desapariciones al día, ¿y ustedes esperan que se queden callados? ¿En serio? Literalmente el gobierno que debe protegerte salió a quejarse de las personas que alzaron la voz por Carlos Manso. ¿Todavía se atreven a darlo como ejemplo? No entiendo qué era lo que estaban esperando. ¿Aplausos al respecto? No les bastó con exponer nuestros nombres, nuestros usuarios, nuestras caras. Literalmente nos pintaron como enemigos de la Cuarta Transformación. A cualquier persona que alce la voz de lo que está pasando aquí en México ya es un enemigo del gobierno. Y miren, para dejar esto en claro, la misión de nosotros como creadores de contenido en la política es quitarle el control a esa clase política, a partidos políticos como el PRI, el PAN, Morena, y llevar esa conversación a las redes sociales, donde estamos todos nosotros, para que todos nosotros tengamos una opinión y tengamos interés en lo que pasa dentro de nuestro país, no solamente un grupo de personas que toman el control de lo que está pasando en México. La política es muy importante como para dejarla en manos de políticos. Y uno de los puntos más importantes aquí, ¿por qué el gobierno, en lugar de solucionar los problemas que la población se está quejando, prefiere atacar a las personas que se están quejando de los problemas que el gobierno no puede atender? Pero de lo que nos damos cuenta aquí es que el gobierno está atacando a esas personas, las cuales están levantando la voz. Y cuando te critican es porque estás haciendo algo bien y porque estás molestando al gobierno. Así que lo tenemos que seguir haciendo con mucha más fuerza, porque esto es claro. El gobierno tiene miedo ante los mexicanos que están levantando la voz y los mexicanos que quieren que un cambio pase en México. Literalmente el gobierno se aventó el comercial más grande de la historia hacia una marcha ciudadana, y todo por no hacerse responsables y no atender las causas. Pero bueno, familia, nos vemos el sábado. Qué raro, ¿no? Son jóvenes que solo tienen una cuenta de TikTok. Jóvenes que van a tener que marchar por un zócalo sitiado. Con granaderos que dicen que no existen. Con vallas de popote, anticiclónicas y bloques de concreto. Por calles que cerraron, literal cerraron, para evitar, creo que no pasó el video, así que se los voy a poner. Ahí están los granaderos, las vallas, ya les había enseñado los bloques de concreto, en un país que se dice democrático. Tan democrático que puede salir el vocero de Morena en un noticiero y decir, no pasa nada. Ayer exhibieron en la mañanera nombres de muchachos. Algunos de ellos de verdad están bien chavillos y hacen contenidos de muchas cosas. Todos, ¿no? ¿Perdón? Mayores de edad todos, ¿no? Si eres mayor de edad, se vale que te exhiben en la mañanera porque es ciudadano, no son periodistas. Y pues está diciendo, si algo me pasa, hago responsable al gobierno federal. A ver, Luis, si el chavo le entró a este tema, ¿no? Híjole. Con esa fortaleza como lo está haciendo, según él, ¿no? Y está expresando que este país tiene todas las garantías, no le va a pasar absolutamente nada. Antes le hubiera podido pasar, es que de veras, habría que darle todas clases de historia. Cuando gobernaba el PRI, era cuando sí se tenía que preocupar. A ver, Arturo Ávila, ya le pasó. ¡Qué estúpidos son! Ya los exhibieron ante una sociedad polarizada. Ya dijeron sus nombres, pusieron sus caras, los marcaron como enemigos del gobierno. Ese gobierno que para esa sociedad polarizada se ha convertido en su Dios. Los exhibieron porque ellos cuestionan al gobierno. Los pusieron como enemigos de otros mexicanos. Con el poder del Estado. El poder de un Estado que no puede dar seguridad a sus ciudadanos. Ahí están las cifras, ahí están los desaparecidos,
Ahí está el control que tiene el crimen organizado de Michoacán. Pregúntenle a Grecia Quirós. O de Sinaloa, pregúntenle a Rocha Moya si es que lo encuentran y no está publicando felicitaciones de cumpleaños para López Obrador. Ya lo hicieron. Ya se lo hicieron. Es mayor de edad, ¿no? Dice el señor Ávila. Ya está grandecito, ¿no? Ya tiene huevos como para sostener lo que dicen. Sí, los tenemos. Y bajo ese esquema, ustedes también tendrían que tenerlo para no estar escudados en el poder del Estado, para ser así de inconscientes. Un Estado que no cuida a sus ciudadanos, cuida el poder. Un Estado que no está para servirnos a nosotros como ciudadanos y como sociedad, sino para servirse ellos. Un Estado en donde se supone que hay libertad, pero no hay tanta. El día de ayer, pues, el compañero Miguel Elorza presentó una investigación muy profunda de cómo fue la convocatoria a esta marcha, que vale la pena, pues, para todos aquellos que van a asistir, pues, que conozcan cómo fue que se fue generando esta convocatoria en las redes sociales. Y también, pues, que más que algunos jóvenes que legítimamente pudieran manifestarse, pues, fue la oposición quien levantó mucho esta marcha, ¿no? El PRI, el PAN y personalidades vinculadas con ellos, con lo que fue la María Rosa, en fin. Entonces sí es muy importante que se conozca cómo fue la convocatoria para que todos aquellos que quieran venir, pues por lo menos estén informados. No, no solo eso, señora. Más bien, ¿por qué no dicen por qué se dio la convocatoria? Les mataron un alcalde, les mataron un líder limonero. Hay una cantidad récord de desaparecidos, no han solucionado el problema del desabasto de medicamentos. Le dijeron a los padres de niños con cáncer que eran golpistas por estarlos pidiendo. No se puede transitar por por las carreteras del país. Hoy presentaron un plan para poder recuperar Tulum después de que su alcalde ya lo tiene en la calle de la amargura. Está el huachicol fiscal que es auspiciado desde el poder en el sexenio de López Obrador. Está el líder de la barredora que lo agarraron y ya nadie sabe, y ahí tiene usted al que era su jefe como el líder de los senadores. No es que lo convoque el PRI y el PAN, es que son ineptos para gobernar, muy malos para gobernar. Les da miedo absolutamente todo, y además de esto no quieren que les ayude nada a Estados Unidos. Tienen un pavor. To provide them any help they want. You know, obviously they don't want us we're not going to take unilateral action or go in and send American forces into Mexico, but we can help them with equipment, with training, with intelligence sharing, with all kinds of things that we could do if they asked for it. They got to ask for it. But look, you asked about one mayor. It's not just, there's been other mayors. There's been journalists. There's been politicians. There's been judges. These cartels are very powerful. And one of the things that no one is discussing enough is the rise of these transnational terrorist organizations. And just because they're not ideologically driven does not mean they're not terrorists. You don't have to be ideological to be a terrorist. And they're terrorists because they possess, in many cases, more weapons, better training, better intelligence, and more capabilities than nation states do. Les queremos ayudar porque ya las organizaciones ya son terroristas transnacionales. Van contra jueces, contra presidentes municipales, contra terroristas, pero el problema es que es el PRI y el PAN el que quiere. No hay vacunas contra la rabia, no hay sueros antialacrán, pero el problema es que lo está convocando el PRI y el PAN y unos jóvenes que tienen unos TikToks que tienen que ver con política, y antes no hablaban de política porque hablaban de la casa de los famosos. Tenemos un enorme problema de seguridad, pero el problema es que lo está convocando Ricardo Salinas Pliego, que está muy enojado con sus impuestos. El problema es que está ahí sentado Adán Augusto y nadie le pregunta qué sabía de Bermúdez Requena, pero el problema es el que ustedes quieren, que se equivocaron en la manera en la cual le pusieron la seguridad a Carlos Manso. El problema fue de Manso, dice Noroña. Qué bueno le fue en feria el día de ayer en la Universidad Guanajuatense. Vamos a seguir con la intervención porque es evidente que un pequeñísimo grupo vino con la intención de reventar la asamblea. Compañeros, por favor,
Entonces, no es correcto. Señor senador, Fíjense. yo tengo varias preguntas para usted. No, ¿Usted? permítame. ¿Usted No, afirmó permíteme. que su No, licencia- permíteme. No, a ver, yo me niego. A ver, compañera profesora. Primero, yo me niego. A ver, compañera profesora. ¿Usted Fíjense se ha nada presentado más. como uno de los No. principales defensores de la austeridad? No me parece correcto. No me parece correcto. A ver, compañera profesora, no ponga el desorden, recoja ese micrófono. No puede poner el desorden. No voy a oír. No voy a oír porque ustedes no están respetando. No voy a oír porque ustedes no están respetando. Pónganlo en una camiseta para el gobierno. Porque eso hacen. No escuchan porque el ciudadano no los respeta como ellos creen que debieran de respetarlos, ¿verdad? Eso es lo que creen. Decía la presidenta que con el dinero de Salinas se podían hacer un montón de caminos artesanales y cosas por el estilo. Solo que no dicen que el dinero no va para todo el mundo, solo va para los gobiernos de Morena. Y no lo estoy diciendo yo nada más. Aquí Pablo Lemus. Es cierto, la federación ha tratado mal a Jalisco. Morena no quiere Jalisco. Nos trataron muy mal en el presupuesto. No hay un solo centavo para hospitales. No se va a construir un solo hospital por parte de la federación el próximo año. Ni del IMSS ni del ISSSTE. Ni un solo hospital para Jalisco. No hay dinero para obras hídricas. Ni una sola. No hay para hacer una presa. No hay para el acueducto de Chapala. No hay absolutamente. No hay un solo peso para Jalisco. Y miren que Marilyn Pozos está ahí en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Pero, pues, ¿cómo va a haber dinero? Si el dinero se va para los programas sociales que se convierten en programas electorales. Eso es donde decían, este es un programa donde se prohíbe el uso. Aquí no pasa eso. Aquí todo para que se vea que es Morena. No funciona de mucho, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando el presidente López Obrador sacaba cada mes el Global Leader Approval Rating Tracker? Este que ven aquí. En donde estaba López Obrador en el lugar número 2 siempre. Con un nivel de aprobación altísimo. Pues aquí, Claudia Sheinbaum tiene el 53% de desaprobación. Y el 41% de aprobación. Ahí. Solo por abajito de Donald Trump y por arriba de Lula. Pero poquito, ¿eh? Y Milei arriba. Tanto que lo odian. Ya que regrese López Obrador, dicen algunos. Y sí, ahí ya viene de regreso, aunque ustedes no lo crean. En su cumpleaños el día de ayer, el expresidente López Obrador salió a dar la vuelta allá en Palenque. Todos aplaudiéndole, cómo no hacerlo. Solo les dejo de tarea algo, solo para que lo piensen. Y el Suru, y el Jetta, camionetota machuchona, ¿no? Y ahí va todo mundo sin hacer la reflexión. Y este que era tan humilde, ya que es expresidente, ya se comporta como rico. En una de esas también quiere helicóptero como Salinas Pliego. Conversaciones.
voy a presentarles esta mañana, como les estaba diciendo, una conversación que tuve con Jenny Beth, esta cantante que estuvo en Savages y que se presentó en Monterrey y se presenta este fin de semana en el Festival Corona Capital en la Ciudad de México. Muy buena ella, sus respuestas extraordinarias, las que me dio la tarde de ayer en la Ciudad de México. Yo les pido que me acompañen en esta conversación esta mañana aquí en Real. Olvídenlo, la conversación no quiere entrar por alguna razón. Ahí está. As an artist, I think miren, sí, primal reason we're doing this is algo había pasado con... First of all, thanks for the conversation, and I want to take a walk about the creative process of You, Heartbreaker, You. What was the main idea when you started making this record? I wanted to wake myself up. I know it's funny, but I just felt asleep for many years before, and music has this great power to function like an alarm clock. And so I needed to write a record to bring me back, to find focus again. I felt very distracted. I think we're surrounded by things that distract us, that put us out of focus. And as an artist, I think the primal reason we're doing this is to be in the present, and to talk about the present. But if you're not here, you can't be an artist. So, yeah. The last time I saw you was you came, I think, also for a Corona Capital. Yes. We talked at Coyoacán, and there was, I think, after the lockdown. Yes, just after, yeah. Yeah. So, do you think that right now you have this wake up call after all the mess of the lockdown or all the mess around the globe? It was a few years after. It took me a few years. I was dead, and music brought me back to life. You were dead? Yeah. And how was the resurrection? My heart was not working. Well, I was on stage at a festival in America called Aftershock. I think it was in Chicago. And the crowd was really used to it. It was like kind of a metal hardcore festival. And the crowd was responding to my music in the way that I felt really touched about. And it just shook me. And it was almost like I came back. And I made a mental note thinking I'm going to write a record to honor that energy, honor that moment. And what was that mood? Like energetic or like nostalgic or melancholy? How do you feel and how do you translate that to the studio? You try, you do it, you have to try and fail. And we had one rule in the studio, is like, if it's boring, we delete. So we deleted a lot of things at first because it was boring. Have you ever had regrets of deleting one part of your job and part of your inspiration? Never. No, and also the beautiful thing about deleting is like once it's deleted, you can't regret because it's gone. I can understand that, but also the moment and the feeling is also delete, and or is inside you, and you are experiencing that kind of feelings in another songs and another part of your art. What do you say? Sorry, I don't understand. You delete your songs, but the feeling that was on the songs, do you experience it in other songs, in other parts of your art? Maybe, I don't know. But feeling is a good word. I mean, the idea is it has to make you feel something. Music is here to make you feel something. If you're not feeling something, something is wrong, about it. You're not aiming you're not aiming your dart in the center of the, I don't know how to say, but the target. But I can understand the bullseye. Yeah. Making this record was like joyful or was painful? Joyful and painful, like life. What parts of life do you prefer the most, the joyful or the painful? The joyful. I'm not crazy. But for an artist, maybe sometimes being in pain helps to do music and to do art. I wouldn't say it like that. I see the connection between pain and creation, but I wouldn't say that pain makes you create more. I do think that
sometimes you get stuck, and so that's painful because it's not fluid, and it hurts when it's not fluid. Also, when you're not creative, you're unhappy. And I think being creative is the solution to the question, am I happy? Because when you're creating something with your hands, when you make a piece of clothing, when you take a photo, when you make a video or a song, you don't ask yourself if you're happy, because you're making something. And the process of making something, when you're writing, it occupies your everything, your body, your brain, your soul, and you're walking in the streets, and you're not just walking to buy some milk, you're walking and writing a song, and that makes life a total different experience. And I think everyone can do that, but I think we forget. And I think we are smashed by a society that tells us that being creative is not essential. We're creative beings, that's who we are. And we should be permanently doing it, and life would be lighter if we did. But as you are saying, I think that the society is always afraid of the creative persons, the creative people, because it goes out of the status quo. And being out of the status quo, it's dangerous for the order. Yeah, a fascist government, the first thing they do is go against artists because they know how powerful they are. So we need to know how powerful we are. And we are right now like some fascist governments all around the globe. Yes. Listening to your record, you are so energetic in some of the songs, like you want to smash. What kind of things you were smashing as you were singing? I don't think I was trying to destroy anything or smash anything, as you say. I think I was more trying to breathe. I was just trying to find a space to feel alive. So it is not as I was like, I hate you, you must die. It was more, I want to live and I want to feel, I want to experience life. I don't want to be asleep anymore. And that it comes out as a scream. Let me see if I understand. Like when you were like shouting, you were expanding the area, so the people and the air come in wider expression. Why not? Yeah, that sounds great. You said it better than me. I don't think so. You are the composer and you are the singer. I am the interviewer. What do you like the most? To be on the studio or being on a live act so the people could share the music and share the energy that you are presenting? For a long time, I dreaded the studio and I loved the stage because I really come from stage. Like my father was in theater, so at 4 years old, I was on stage, and it's kind of part of who I am. And when COVID happened and I wasn't on stage for a few years, I needed to process who I was, because I couldn't, my identity was so attached to being on tour, being on stage, etc. But the studio became more my friend with years, and now I love the studio. But I have to say that being on tour is really good for my creativity, because I think when you're one night in Berlin, the next in London, then you're here in Mexico, you get a sense of the world, and you see different crowds reacting to the music differently. And it just makes me more connected to the world as it is now. And I think that's really inspiring. I would imagine that also seeing different landscapes. Yeah, people, helps. languages, accents, food. Like traveling is really, for me, it sets everything up. It's like, it really makes me want to write. I write a lot in planes and trains, and when I'm in motion, my writing is, I wake up at 5 and I'm like, I need to write something, it works for me. So let me be curious, what was the last song that you have written, or planes or in cars? What was the last thing I wrote? I wrote this morning in the plane. I can't remember what it was actually, but I wrote something about, I had an idea about a song that would say, give me a position on the inside, so I can make you mine, I need a position in the inside, so I don't have to compromise, all these things. I don't know.
the idea of begging for being in, you know, but only to get in because you want to be the virus in the machine here. The virus in the machine. Yeah. To sabotage the reality. No, like to fuck with the status quo, as you said, like, yeah. Because I know I'm different, you know. You are quite different, but also you are an inspiration. Maybe, I hope. Yeah, I mean, I don't hope that. I actually scrap that. I don't hope to be an inspiration. Music and musicians are inspiring me, and artists are inspiring me. So I understand if I do the same, because that's how it works, you know. Sometimes, you know, I've done gigs in the middle of nowhere with 10 people in the crowd. And then I was like, all right, well, I've done this, you know, I did my best, but I'm not sure if it was worth it. And then 10 years later, someone comes and says to me, I was in that gig. Do you remember that gig? I was like, yeah, I remember that gig. There were 10 people in the crowd. I was like, yeah, I was one of them. And the day after I started a band. And I'm like, wow, okay, it works. As I was saying. So we are surrounded by music. What musicians do you see here inspire you in that moment? Maybe there are not here, but... Yeah. Yeah, we need to go for... I mean, I see Oasis here. Obviously, they've been back in 2025. I haven't seen the show, but I've heard it's quite crazy. One of my friends was in the crowd in the mosh pits, because now Oasis have mosh pits. I don't know if they used to have mosh pits in the 90s, right? I mean, it doesn't sound like a music... There were no mosh pits in the 90s. I was there, and right now there are loads of mosh pits in the 90s. But in the 90s, there were no mosh pits in the Oasis concerts. No, exactly, yeah. So, but now apparently they have mosh pits, and it's... A friend of mine was in the pit, and she's so like 50-year-old bald man doing cocaine on each other's crane heads in the mosh pit. And I'm like, is that what Oasis crowd's about now? That's old. It's really wild. Yeah. So my time is running out. So my last question is, you are tomorrow, well, in this weekend, you will be on Corona Capital Festival. How do you feel about being in this kind of festival that you have emerging bands, veteran bands, and there are some bands that are inspiring people like you? Or musicians that are inspiring people? I think playing Mexico is always a joy. There's something about the crowds here that is so different and so alive. I remember the first time I played Corona Capital, it was with my previous band, Savages. And we stepped on stage, and the noise of the crowd was so loud. We looked at each other and we're like, it really made us laugh, but it was so warm and so huge. And obviously, when people don't necessarily know this, but when the crowd gives you so much love, the artists put on a better show, and what you give is really received, and it fuels the music, and the show is even better. So yeah, so in Mexico City is like the top of the world in terms of crowd. Jenny, it was a pleasure to have this conversation. I hope to see you on Corona Capital and to see if there's a mosh pit on your concert. Well, you can't push those things. I have had mosh pits sometimes and mosh pits not other times. And, I'm just doing my thing. And then if you feel like moving, I will definitely go down with you, It's a commitment. If I move and the people moves, please come down. I do. I always do. Also, when I'm at a gig and there's a mosh pit, I always go to the mosh pit. I love mosh pits. They're one of the most, like, if you do it and you're brave enough to do it, because you can be scared, especially for girls, because it's quite a man world. But actually, it's a very coordinated environment. And if the band is really watching, normally everyone should be looking out for each other. So it's like dangerous but safe. So and when you come out of it, it's like boxing. It's like sex. It's like a lot of things in life. Once you come out of it, you're happier, So please come. Show up. Thank you very much. Thank you. Vean que nada más lo que es hablar con un ser humano inteligente. Y yo agradezco enormemente estas oportunidades de poder hablar con ellos. Alguien dice que debería hacer, perdón, y es que yo no hago un podcast, yo hago un programa de radio. Y un programa de radio que tiene muchas cosas. A la gente luego hay un montón de gente que le gusta más mi rant sobre la vida cotidiana, lo que sucede momento a momento, que las propias entrevistas. Y miren que hemos tenido unas entrevistas que nadie más tiene en ningún medio de comunicación en México.
Bueno, algo estoy convencido. Nadie tiene el nivel de respuestas que tenemos nosotros. Reporte de tráfico. Mientras entra Marco Vinicio, hubo pleito en la mañanera entre Reina Aide y la presidenta Sheinbaum. A ver, Reina, ándale pues. Nada más breve. Nos vamos hoy a Le dije a que Campeche. estaba en lugar estratégico, presidenta. Sí, porque a Fuercito le iba a dar la palabra contralínea como cada semana. Nada más que ahora es jueves. Es viernes. Bien, ya ¿No viniste tú como 2 semanas? Sí, no vine como 10 días. No vine. Sí. Andaba en Sonora. Tiene una cosa, que hay que tener respeto entre todos. Sí, yo también. Aquí no hay favoritismo de sí nadie. Hay. Aquí hay. Sí hay, presidenta. Reina, ¿cuántas veces te hemos dado la palabra? Uy, pues ahorita ya llevo como 4 o 6. Entonces, vamos a hacer una cosa. Pero bueno. Aquí entre todos, porque también corresponde a ti. Hay que respetarnos entre todos. Exactamente. Entonces, también no es un asunto aquí de que si le dimos la palabra a una persona o a otra. Entonces, sí te pido respeto para todos los compañeros de todos los medios. Sí, yo también quisiera pedirle con todo respeto que no haya favoritismos, presidenta, porque hay personas, no solo es Contralínea que le da la palabra cada semana, también a SDP y también a otras personas, a otros que yo les llamo de una forma que no la voy a repetir aquí, pero son afines al sistema en turno. Hoy están afines a su sistema y... Fíjate, le doy la palabra a los medios, digamos, tradicionales, vamos a ponerlo así, escritos. Quien pregunta de radio también le doy la palabra. Quien pregunta de televisión también se le da la palabra. Hay una televisora que no quiere venir, pero por afines no me refiero nada más a los youtubers. Y también le damos la palabra a medios alternativos y le damos la palabra a compañeros que tienen sus canales de YouTube o de otras redes sociales. Es un espacio abierto a todas las opiniones y preguntas. Entonces, pero no es equitativo. No. Y por afines no me refiero nada más a los por ejemplo, y a los alternativos, me refiero también a los medios tradicionales que también les da cada semana la palabra. Pero bueno, vamos a ponernos porque... Te voy a hacer una pregunta, Reina. ¿Cómo se llama tu medio? Yo no tengo un medio, esa es otra, que yo no tengo problema, presidenta, con que ya lo dije, los paleros, o los afines tengan que, yo sé que tienen que comer. Hay que respetarnos, Reina, entre todos. No tengo problema en que, y eso está mal, bueno, por eso, a ver, contéstame no la está pregunta. En el reglamento que te graben. ¿De qué medio? Yo no ¿A qué tengo medio ningún medio perteneces? y nunca voy a tener un medio yo, presidenta, porque tener un medio implica mucha responsabilidad, implica andarle pidiendo publicidad a los... Aunque no tengas a medio los gobiernos o canal de YouTube, de todas maneras te damos la palabra. Sí tengo un canal de YouTube, sí tengo redes y sí tengo medios donde publico. Bueno, vamos a tu pregunta. Libera Radio, que le puedo enumerar todos. Bueno, La Verdad vamos a de tu Juárez, Raichali de Chihuahua, Libera Radio, Política y Rock and Roll. Qué bueno. Hasta tengo 2 de Estados Unidos que ni sé cómo se llaman, pero también ahí colaboro. Bueno, a ver, vamos a hacer tu pregunta. Entonces, esa, ¿cómo se dice? Esa línea que usted pretende imponer, porque también ya lo dijo usted hace mucho, de que dónde publico, o sea, además, presidenta, lo que yo digo lo replica mucha gente, independientemente de que a mí ni me ven en mis redes. La mañanera te da el rating. Pues, pero yo no ni gano de mis redes ni gano de ningún lado, porque ya tanto que han ustedes han acotado todo eso. Ahora ya no, para agarrar una beca. Se sienta para acotar. Pero a ver, bueno, usted no, AMLO. A ver, ¿qué hemos acotado? Por ejemplo, algunas cosas para bien, ¿eh? Por ejemplo, recortó la publicidad a los medios, eso estuvo muy bien, aunque le sigue dando más a La Jornada, Televisa le sigue dando, y Televisa nunca pregunta, por ejemplo. Le sigue dando, ahora le da nuevos medios alternativos, como le llama usted, Contralínea, y todos esos nuevos, que algunos que yo no conozco, pero que están aquí y que nacieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces él fue diciendo, de aquí no, son independientes, pero bien que agarren la publicidad. Bueno, a ver, vamos a hacer tu pregunta. Entonces ahora uno para agarrar una beca, andar cazando becas,
pues se tiene que fijar de dónde viene y cómo viene, porque luego empiezan la campaña negativa, la desprestigio, y pues hay que estar muy pendiente de eso. Entonces yo prefiero de verdad mi austeridad no republicana, franciscana, o sea, porque pues para andar como ellos, agarrando dinero público que usted le da a Contralínea, que usted le da a SDP, al Chapucero y a cuál otro. Fíjate, Peña Nieto daba más de 10,000 millones de pesos. Claro, presidenta. Pero esa era la derecha, los neoliberales. ¿Por qué la 4T también les tiene que se dar? ha reducido enormemente. Le ha reducido, pero le sigue dando. Le sigue dando a todos. Y entonces, excepto a los verdaderamente independientes, como los de la Alianza Territorial de Periodistas de a pie. No, por ejemplo, a TV Azteca sí no le damos. A los independientes no les dan dinero, tenemos que andar correteando becas y vivir casi como franciscanos. Sí. Dice aquí su privilegiada que el USAID le da dinero hasta al gobierno. Bueno, ya no le da nada porque ya lo cortó Trump, pero ese no era mi tema, pero sí es y no es mi reclamo solo mío, es de todos, presidenta. Los privilegios que usted le da aquí a la gente, pues le tienen miedo decirle las cosas, pero el privilegio, por ejemplo, el Heraldo ahí está cada rato. ¿Y cuánto le da el Heraldo? A ver, mira, ¿y cómo la trata el Heraldo? Vamos a hacer una cosa. ¿Y cómo la trata Milenio? ¿Cómo la trata Milenio? ¿Cómo la trata Sin embargo? A ver, vamos a escuchar. Ese tema era parte. A ver, Reina. Y no era el tema. Te voy a hacer un reto. Vamos a contar cuánto tiempo desde que inició la mañanera ha tenido Reina en la mañanera. Cuéntemelo. El lunes usted le dio media hora el lunes al Vicente Serrano y pregúntele a Vicente Serrano de dónde agarra dinero. Chequen Álamos cómo vive, presidenta. O sea, me quiere cuestionar. A ver, Reina, vas a... Bueno, sí, pero usted... Puedes criticar nada más, lo que sí no se no vale estoy criticando, decir le es que estoy aquí en la diciendo mañanera... A ver... Yo no estoy criticando, estoy diciéndole a usted porque usted sacó el tema a colación. Lo que no se vale... Fíjate, ¿tú has tenido más tiempo en la mañanera que la mayoría de los compañeros? No, eso es falso. Sí, vamos a contar los minutos que a ver, cuéntele a ver, entre todos vamos a poner a votación. Cuéntele a su privilegiada de cada semana cuánto tiempo le da. Reina, pero me ya parece vamos que a hablar de los verdaderos temas, presidenta. A ver, ese tema es en serio. No, es en serio. Hay que tener respeto entre todos. Así es, hay que tener respeto. Cuando tomemos la palabra aquí, nadie más que tú, en realidad, habla mal de todos los compañeros. Yo no he hablado mal de nadie. Bueno. Decir verdades no es hablar mal. Ellos hablan mal de mí y ni siquiera tienen el valor de decirlo con su propio nombre. Bueno, vamos a contar el tiempo que normalmente te llevas en la mañanera y al mismo tiempo yo te pido, por favor, que tengas respeto para todas y para todos. Aquí es un espacio de respeto. Es un espacio de respeto, menos para los que no están con la presidenta. No damos dinero a Azteca, dice que porque no paga impuestos, lo cual es falso. Azteca paga muchos impuestos, igual que cualquier televisora, si no, no podrían trabajar. Pero como la línea editorial es de cuestionamiento al gobierno, campañas que tendrían que ser de ayuda social no salen en Azteca. Bueno, porque también son una mentira cuando esas campañas no traen la información necesaria. Solo para que vayamos entendiendo que lo que dice Reina Aide es cierto. El dinero se va para sus privilegiados. La jornada ha recibido más de 1,000 millones de pesos en publicidad. De eso no se habla. Como la publicidad que tiene, sin embargo, Contralínea, El Chapucero, Vicente Serrano, ¿cómo se llama? Pantaleón, Polemón. Así que dejémonos de esta historia en donde todos son muy libres y son muy imparciales, cuando en realidad no lo son. Gracias a la gente que nos sigue en Facebook. Pues estaba esperando que se conectara Marco, pero pues no me quiso. Aquí estoy. Gracias, buenos días en Facebook. Hasta el lunes a las 8:30 de la mañana. Pues ya. Oye, a ver, creo que ¿estás Marco ahí? Sí, aquí estoy, Gonzalo, y de hecho te veo y veo a Jorge con su gorra, no sé si Jorge me ve. No, ¿Me yo ve, sí.
Yo no Sí, veo Jorge, ninguno sí. de los dos, pero si tú ya estás ahí, Marco, y ya está Claro que Jorge, pues por te lo pronto escuchamos, Marco. vas rápido, Marco. Claro que sí, para darle espacio a Jorge, gracias a todos. Comentarles en el kilómetro 13, carretera Chapala, un percance en dirección a Guadalajara, cierres en calles de Lope de Vega y Avenida Inglaterra, en Avenida Jesús Michel González y Camino Albado, otro percance, en Avenida Juan de la Barrera, en lateral de Periférico, otro percance, carretera Salto y el Verde, otro percance, también de particulares, carretera Saltillo y Monero, Sabino y en la colonia de Freno, cierres a la circulación, y una caravana en Lado Autor y Pedro Mirazú, en dirección hacia Periférico. Semáforos que no funcionan esta mañana, más sincronizados en Javier Mina, Avenida 8 de Julio, retorno a Periférico Sur, Avenida Colón y Torres Bodet, y Cruz del Sur y Conchita tampoco sin funcionar los semáforos. Vialidades complicadas, circulación aparte de las que comenté, carretera Chapala y Lázaro Cárdenas, Periférico Sur de 8 de Julio y López Mateos, Avenida Vallarta y Patria, Belisario Domínguez y Circunvalación, y Periférico y Casa Independencia con mucha carga vehicular en dirección al centro de la ciudad. Lo que esta mañana en el reporte vial de Río Real, Gonzalo, Jorge, todos. Gracias, Marco. Ahora sí fue muy rápido, pero se nos juntó el asado. Gracias. Hasta luego, un abrazo, Jorge, cuídense. Gracias, muy buenos días, Marco, esta mañana con nosotros aquí en Real. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Muy bien, ¿y tú, Gonzalo? Bien, gracias. Tienes 4 minutos. No, bueno, yo creo que más que suficientes, Gonzalo. Pues bueno, yo lo que les quiero platicar antes de entrarle de lleno la siguiente semana con la Feria Internacional del Libro, que ya trae toda su agenda preparada, pues bueno, platicarle a tu público el por qué Barcelona es importante, independientemente de que sea el país invitado. Estamos hablando de la tercera ciudad editorial en español en cuanto a la producción y como un centro editorial. Siendo el número 1, bueno, por supuesto, la Ciudad de México, que tiene sellos importantes desde el Fondo de Cultura Económico hasta Penguin Random, Planeta México, UNAM, Océano, Porrúa, por decirlo demás, que independientemente de sus ferias como el Palacio de Minería y la FIL del Zócalo, pues bueno, sigue en cuanto a volumen generando y siendo una capital importantísima. Le sigue Madrid, que bueno, también es centro de un sector editorial independiente importante. Y Barcelona, que bueno, hay que nombrar Anagrama, Planeta, Blackie Books, Norma, Tusquets, ¿no? Estas firmas que durante años han sido parte del boom literario. Y pues no se puede entender a Barcelona o Gonzalo sin la figura de Carmen Balcells, esta agente que pues fue realmente la que reunió a gente como Vargas Llosa y García Márquez en Barcelona, que vivieran ahí y que fueran esta punta de lanza del boom latinoamericano. Después le seguiría Roberto Bolaño, más ligado a Anagrama, pero pues definitivamente estamos hablando de los 3 escritores más importantes del siglo pasado y justo los 3 están totalmente vinculados con Barcelona. Por algo debe ser, ¿no? Para que una ciudad sea considerada una ciudad literaria, esto es algo que designa la UNESCO, ¿no? El que sea una capital mundial, pues bueno, tiene que tener ciertas cualidades como ser un centro editorial, ¿no? En el caso de Barcelona, pues son más de 200 editoriales, pero también tiene un legado universal. Hay que recordar que la obra más importante en español termina en Barcelona y es el escenario final del Quijote de la Mancha, ¿no? Cuando Don Quijote y Sancho conocen el mar. A partir de esto, Barcelona ha aprovechado muy bien esto. Recordemos, Gonzalo, que en un tema de patrimonio cultural, después de las Olimpiadas del 92, Barcelona hace un repunte, sale del franquismo y se coloca en la mira del público no solamente de una forma turística, sino a través de sus artistas como Miró o Gaudí. Y en la parte literaria, pues empieza a ver todo este tema de redes, de bibliotecas que son impresionantes. Yo tuve la oportunidad de vivir en Barcelona y a mí me impresionaba cómo el tema comunitario de bibliotecas de verdad se logra muchísimo más que inclusive otros países con más infraestructura en Europa. Estas son las razones por las que hay que conocer, Gonzalo, la propuesta que trae Barcelona. Viene también muchísima obra que podemos recomendarles. Yo les recomendaría para los más clavados en la literatura esta reseña que hizo Carmen Riera de Carmen Balcells, que se llama Traficantes de Palabras, porque ahí van a poder entender todo esto que les estoy contando en el tema editorial. Y bueno, obviamente ya si hablamos de literatura como tal, pues bueno, tenemos desde Carlos Ruiz Zafón, que es el gran bestseller, ¿no? O La Catedral del Mal, el de Alfonso Falcones, que sin ser la gran obra maestra, me parece que es una novela bastante entretenida y que sitúa a Barcelona como personaje principal. Y bueno, muchos de los personajes y escritores que estaremos tratando, si me lo permites, Gonzalo, las próximas 2 semanas, cuando ya le entremos de lleno a la Feria Internacional del Libro. Espero haber sido contundente. Lo fuiste y te voy a hacer 2 preguntas rápido. ¿Vas a estar en la FIL todos los días? Sí, presentamos 2 novelas esta vez, de otros autores y ya, y bueno, también siempre ahí con la Sociedad General de Escritores Mexicanos.
Pues a ver si nos vemos el día de la inauguración. Déjame arreglar para ver si todos los días tienes una colaboración desde la FIL, más o menos como a las 9:30 de la mañana durante, bueno, no, porque miércoles, jueves y viernes no voy a estar disponible después de la FIL, pero lunes, martes y miércoles vernos por allá. Será un placer ahí vernos. Bueno, Jorge, te mando un abrazo. Igualmente, Gonzalo, hasta luego. Hasta luego, Jorge Castellanos, Jorge-Castellanos-, para que lo sigan en cualquiera de sus redes sociales, bueno, en este caso Instagram. El Evangelio del Día. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día que entró Noé en el arca. Vino el diluvio y los hizo parecer a todos, lo mismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero el día que salió Lot de Sodoma, Dios hizo llover fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día el que esté enterrado y tenga sus seres en casa, no baje a recogerlos, y de igual modo el que esté en el campo no se vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, quien intente guardar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Yo os digo, aquella noche estarán dos en un mismo lecho, uno será tomado y el otro dejado. Habrá dos mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra dejada. Y le dijeron, ¿dónde, Señor? Él le respondió, donde esté el cuerpo, ahí también se reunirán los buitres. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Nos vemos el lunes un ratito, por lo pronto tengo una entrevista como a las 10 de la mañana, pero un ratito estaremos aquí con ustedes para que estén en Real. Esto es Real.